Vamos a hablar sobre una empresa que realmente es algo parecida, pero a mí me gusta más que Games Workshop. Bastante mucho más. Y también es realmente parecida. Es una empresa de videojuegos. Y aquí lo que tenéis que haceros una idea es que es de nicho, no. Lo siguiente. O sea, es brutal. Es más o menos Games Workshop, pero en videojuegos y mucho mejor. Y tú si miras más o menos, para sacarte una carrera universitaria son aproximadamente unas 7.000 horas. Pues hay peña que en un solo juego, ojo, que después hay más y todos juegan a los mismos más o menos, pues en un solo juego pues hay peña dedicándole más de 10.000 horas jugadas. Ojo, ojo. Y si tú lo comparas con el Call of Duty, que sería el juego así, el videojuego por excelencia más o menos, el jugador medio desde que se creó la franquicia en 2003 hasta ahora, pues el jugador promedio juega aproximadamente unas 60 horas. En cambio, en los juegos de Paradox, más o menos son de 200 horas. Pero claro, lo que tenemos que tener presente es que aquí la media es distorsionada. ¿Por qué? Porque son juegos terriblemente complicadas. Aquí en la imagen lo podéis ver, que es un tío que estaba preguntando cuántas horas se necesitan para aprender a jugar al Europa Universalis, por ejemplo, o al Hearts of Iron. Y este tío dice que a partir de las 60 horas jugadas empezó a entender cómo se jugaba más o menos, pero que lleva 1.300 horas jugadas y aún sigue sin entenderlo demasiado. Es decir, son juegos sumamente complejos. Y claro, eso lo que provoca es que muchos jugadores se compran sobre todo los nuevos, se compran el videojuego y coño, no entiendo un pijo y dejas de jugar. Pero los que sí realmente entienden y están dispuestos a gastar esas 30, 40, 50, 60, 70 horas para aprender, pues ahí terminas jugando lo que no está escrito, porque realmente es un juego brutalmente interactivo. Y claro, hay muchos que se te salen y por lo tanto juegan media hora, pero es que los demás, lo más normal es que los jugadores activos, todos, tengan a partir de las 500. Y no es para nada raro, para nada, ver 5.000 horas jugadas, 6.000 horas jugadas, eso no es raro, no es para nada raro. O sea, estamos hablando que la mayoría de jugadores recurrentes yo creo que se podrían sacar una carrera universitaria si en vez de estar jugando se dedicaran a estudiar, por así decirlo. O sea que estamos hablando de muchísimas horas. Y además, los juegos nunca terminan, siempre son diferentes. No es como el FIFA, que siempre tienes un partido más o menos parecido. No es como el The Witcher, que sí, puede ser muy chulo, pero al final haces la campaña y luego ¿qué? Bueno, sí, hay más extensiones, más DLCs, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí todas las partidas son siempre diferentes, siempre tienes personajes diferentes. Eres tú el creador de las historias. O sea, básicamente, que es el emblema de Paradox, es nosotros hacemos juegos y tú creas las historias. Y es así. Y claro, al final eso es prácticamente infinito. Siempre puedes jugar con un modo distinto, en un lugar distinto, de una manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las partidas son diferentes. En algunas vas a tener unos problemas, en otras vas a tener otros problemas, en algunas vas a tener, yo qué sé, juegas al Europa Universalis con España. Pues en algunas vas a tener a Inglaterra como aliado, en otras las vas a tener como enemigo, etcétera, etcétera. En algunas no vas a poder descubrir tú el nuevo mundo y lo van a hacer otros. O sea, son básicamente siempre diferentes. Y como son tan sumamente complejos y también tan sumamente frikis, la media de edad de los jugadores es de 28 años, es decir, también videojuegos para adultos. Y aquí no estamos hablando como el Fortnite, en que cuando te juega un tío que no tiene pelo en los huevos, lo siento, pero monetizar eso va a ser complicado, entre comillas. Pero en cambio, un tío de 28 años que le esté dedicando 5.000 horas a un videojuego, es que van a gastarse lo que no hay escrito, porque le sigue rentando. Le renta gastarse mucho dinero en algo que le van a dedicar muchísimas horas. Y además, como ya tienes un trabajo, ya tienes una vida más o menos establecida, te lo puedes permitir. No tienes que ir a suplicar a tus padres, oye, cómprame este skin. Que tu padre te diga, tío, ¿para qué coño quieres una hacha pintada, tío? ¿Eres tonto? Ahí no. Es un caso muy distinto. Y para que nos fijemos de qué nicho estamos hablando, es un nicho, pero es un nicho relativamente grande y que además está creciendo una barbaridad. Por ejemplo, los jugadores mensuales activos han pasado de ser 1,5 millones en 2016 a 5 millones en 2022, lo que supone un crecimiento anualizado superior al 20%. Y estamos hablando de muchas personas y además los juegos se especializan en distintas facetas. Hay, por ejemplo, el típico autista como yo, que le gusta, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial. Pues te compras el Hearts of Iron. El típico autista que le gusta la época medieval. Te compras el Crusader Kings. El autista que quiere ser arquitecto y le gusta diseñar ciudades. Te compras el City Skylines. Con lo cual,
vas enfocando a distintas enfermedades de peña que al final muchísimas horas. Y lo digo así. Me gusta la descripción bastante, ¿eh? Y aquí tenéis de la cuenta oficial de Paradox Interactive, pues esa chica, si no la conocéis, es una tía que se escapó de Norcorea y siempre dice, pues en Norcorea nos comemos perros, cosas así. Y pone, in Sweden people make games, but they are just maps. Nobody knows how to play them and people just start them for hours and watch them change colors. Y es que realmente es así, mira, tiene 73.000 likes la publicación, porque realmente es así. O sea, tú te estás durante horas y los juegos de Paradox son básicamente mapas. Sí, pero esto también hay que decirlo. Y seguro que yo no soy el único tampoco el que se ha puesto algún vídeo de cómo evoluciona un territorio durante 1000 años, así, vas viendo el mapa solo cambiar de colores y estás viendo un vídeo de eso, ¿sabes? Y al menos soy muy fan, o sea, los que me conocéis, me gusta mucho la historia militar y me he tirado horas mirando mapas, o sea, pero horas. Y que no sean de videojuegos, es decir, mapas de batallas o mapas de campañas, etcétera. Horas me he tirado mirando un mapa, por ejemplo. Y yo lo que os recomiendo es que busquéis reseñas por Twitter, por Steam, por Reddit, porque vais a ver el nivel de Paradox. O sea, hay, por ejemplo, un hilo que van diciendo de gente cómo explica cómo los juegos de Paradox han arruinado su vida porque se han quedado sin amigos, han pasado de la familia, porque en su tiempo libre le dedican prácticamente solo a jugar a los videojuegos de Paradox. Y además está llena de memes. O sea, aquí tenéis un ejemplo de lo que es una partida de Crusaders Kings. Eso es buenísimo. Tú puedes asesinar al marido de tu hermana, casarte con ello y después que el papa te odie, porque además todo está relacionado. Y es la hostia. O sea, las posibilidades de jugabilidad aquí son brutales y las partidas terminan siendo muy, muy, muy divertidas. Pero yo no voy a enfocarme tanto en la historia, sino que me voy a enfocar en por qué es una grandísima compañía. Voy a explicar cómo a los accionistas les interesa, porque a muchos de vosotros os puede parecer interesante, pero va a decir, coño, yo no quiero dedicarme 50 horas a aprender cómo jugar a un videojuego. Pero a nivel de empresa es espectacular. ¿Por qué? Porque los juegos son muy baratos en comparación al tiempo invertido. Como por ejemplo, el Hearts of Iron 4, el juego estándar, tan solo te cuesta 40 pavos. Pero claro, es que si tenemos que de media los jugadores se gastan están 200 horas de media, cuando realmente ya hemos hablado que es superior, te está costando 20 céntimos por hora. Es que, ¿me puedes decir algo que vicie tanto, que te focalice tanto y que sea tan tremendamente barato? Es que no existe. Si lo comparamos con el Call of Duty, pues la media sería más o menos de que estás pagando €1 por hora, que aún así te puede ser más rentable que yo que sé, y te tomar una cerveza, que ya te cuesta el doble. Pero es que lo de Paradox es brutalmente barato. Y lo mejor de todo es que tienen la estrategia parecida realmente a la Gillette. Que tú, la Gillette te vende la maquinilla, pero donde realmente gana pasta Gillette es vendiendo las cuchillas. Y lo mismo hace Paradox. Te vende el juego, pero lo que termina por crear valor a nivel de franquicia y para el accionista son las expansiones, son los DLCs. Es decir, tú te compras el juego base y como son juegos tan tremendamente complicadas, siempre puedes añadir nuevas funcionalidades. Y vas sacando los DLCs. Y para el típico tío que se está ahí 5.000 horas jugando, ¡pua!, sale el DLC, es que me lo pillo seguro. Lo que pasa es que muchas veces los DLCs suelen ser caros y te cuestan la mitad del juego. Es decir, un DLC en vez de costarte 40 pavos, a lo mejor te cuesta 20. O sea que ahí los márgenes son mucho más elevados. Y lo que han sacado nuevo, porque hay gente que dice, tío, me da palo dar todo esto de golpe, es sacar las suscripciones, el modelo de suscripciones, en que tú te suscribes y que tienes, por ejemplo, un pack de todos los DLCs. Y eso es brutal y va a ser increíblemente rentable a largo plazo. En primer lugar, en el gráfico de la derecha tenemos el gráfico de la aceptación y vemos como los usuarios suscritos a ese canal de ese modo de suscripción ha aumentado muchísimo. Y yo creo que eso a largo plazo va a ser brutalmente rentable, porque claro, te estás dedicando muchísimas horas a jugar un juego, muchísimas horas. Y un jugador, pues perfectamente está varios años jugando a ese tipo de juegos. Claro, lo que pasa es que solo con el modelo de suscripción, básicamente ahí ya estás pagando recurrentemente, creo que son unos 5 pavos cada mes. Con lo cual, todos los años vas teniendo ingresos recurrentes y si los jugadores terminan por viciarse mazo y estar jugando muchísimos años, te termina siendo más rentable. Y aquí en el gráfico de la izquierda vemos el típico comportamiento que tienen todos los videojuegos. Y tenemos el principio de todo, el pico de ventas en el release y luego
cómo se desploma, porque todo el mundo quiere comprárselo en el lanzamiento y después, ¡pum!, las ventas caen. Pero en los juegos de Paradox, cuando están cayendo las ventas del juego inicial, las compras de los DLCs te van aumentando, con lo cual la tendencia final es de crecimiento, no de decrecimiento. Y eso termina siendo brutalmente bueno para una empresa, porque terminas por convertir algo que no es recurrente en algo que sea mucho más recurrente. Y los DLCs estos a veces pueden ser cosas muy complejas y que te cambien mucho el juego, por ejemplo, pero en otras veces son algo relativamente sencillo. Es añadir nuevos parches, cambiar 4 cosas, etcétera, etcétera, y ya está. ¡Pum! Tienes ahí un DLC. Y ahí los márgenes son muchísimo más elevados. Y la contabilidad en ese tipo ese tipo de empresa, no, en esa empresa en concreto no es para nada representativa. ¿Por qué? Por la depreciación. Y si nos fijamos, la mayoría de videojuegos, pues la vida útil es muy baja. Muchos de vosotros, pues yo qué sé, comprasteis el Black Ops 2, no sé cuándo salió, o el Call of Duty Modern Warfare 3, o alguno de estos que sean los estrella de Call of Duty. Es que estás como más o menos 1 año, 2, 3 como mucho, hasta que te sale el nuevo Call of Duty y te lo compras. Aquí en el caso de Paradox, no, te va por franquicias. Tenemos Stellaris, el juego de Stellaris, lleva 7 años en activo. El Europa Universalis 4, lleva 1 década en activo. El Hearts of Iron 4, 7 años. El Cities Skylines, 8. El Crusaders Kings 2, 11 años. El Crusaders Kings 3, 3 años llevamos ya. Y lo bueno de esto es que antes del Europa Universalis 4 había el Europa Universalis 3 y el 2 y el 1. Lo mismo con Hearts of Iron. Con lo cual, las franquicias aquí te duran décadas, pero décadas. Pero en la cuenta de resultados eso se queda muy distorsionado. ¿Por qué? En el primer mes deprecian el 33% del valor. En los 2, del mes 2 al sexto, otro tercio. Y después de los 7 a los 18, otro tercio más. Es decir, están contabilizando que videojuegos que duran décadas, literalmente, tienen vidas útiles de 1 año y medio. Y si lo comparas como, por ejemplo, Netflix, la vida útil de las series, etcétera, etcétera, pues ha pasado de ser más o menos de 3 años a 7 años. A pesar que ellos mismos dicen que la interacción cae un 90% a partir del 4.º año. Es decir, 4 años y ya después apenas lo mira ni el tato. Es decir, todos hemos visto House of Cards y sí, pedazo de serie, pero ahora poca gente va a ver House of Cards de nuevo, con lo cual ellos necesitan más recurrencia. En Paradox no. En Paradox tú te compras un videojuego en el 2013 y en el 2023 sigues jugando al mismo videojuego. ¿Y por qué eso puede ser así? Pues más que nada por el tipo de activo que es, por el tipo de juego que es. En el Call of Duty, por ejemplo, tú vas a querer el nuevo Call of Duty porque tiene mejores gráficos, nuevas armas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo suele ser mayor jugabilidad y mejores gráficos, prácticamente. El FIFA, 3/4 de lo mismo. Es prácticamente lo mismo, lo siento, pero el FIFA de hace 5 años es muy parecido al de ahora, pero es que es muy, muy parecido. Y lo único que te cambian son mejores gráficos, los jugadores que cambian de equipo y poca cosa más. Pero en cambio, en los juegos de Paradox, con el tiempo y los DLCs van aumentando las funcionalidades. Y como son mapas, lo que decíamos básicamente, los gráficos ahí no importan. Lo que importa es la jugabilidad. Y cuantos más años tengan, mayor número de DLCs probablemente has sacado y mayor va a ser la jugabilidad. Con lo cual, el valor y la diversión aportada aumenta, no se reduce como la depreciación nos haría pensar. Con lo cual, no queda obsoleto, sino que es todo lo contrario. Con el tiempo, cada franquicia vale más valor, más valor. Y eso lo hemos estado viendo, sobre todo en las franquicias, como por ejemplo el Hearts of Iron o el Europa Universalis, es que es brutal. Y veamos, a ver, Stellaris ahora mismo lleva unas 15 DLCs aproximadamente, expansiones. El Europa Universalis llevamos ya prácticamente 20. En el Hearts of Iron unas 8, en el Cities Skylines 9, en el Crusaders Kings 2 más o menos unas 15. En el Crusaders Kings 3, pese a tener tan solo 3 años, ya llevamos 5. Con lo cual, estos son ventas que vas teniendo constantemente, recurrentemente y que añaden valor al videojuego. ¿Y eso cómo se traduce? Pues si nos fijamos, ¿recordáis el pico ese que suele haber en los jugadores? Es decir, tú el Call of Duty te lo compras
y juegas 2-3 años como mucho y luego te compras el nuevo Call of Duty o te pasas al Battlefield o lo que sea, o dejas de jugar. Pero en los juegos de Paradox, con el tiempo, el número de jugadores aumenta o más o menos se mantiene plano. Como por ejemplo tenemos el Stellaris, es que juega más o menos ahora la misma gente que lo que se jugaba en el primer año de lanzamiento. De hecho, más. En el Hearts of Iron hay más gente ahora jugando que en 2017. En el Europa Universalis hay más gente ahora jugando que en 2014. En el City Skylines hay más gente ahora jugando que en 2018. Con lo cual, ahí se refleja cómo el valor de las franquicias aumenta con el tiempo. Y eso es realmente único de Paradox. No conozco otra empresa de videojuegos que realmente puedan hacer lo mismo. Ninguna. Ni Total War. Son los únicos. ¿Y eso cómo se traduce? Obviamente, dices, joder, es que está cara de cojones. Está cotizando más o menos a PER de 40 veces y a un price EBIT de 30 veces. Pero en mi opinión, la depreciación se debería excluir. No sirve, porque lo único que estás haciendo es deprimirlo realmente por todo lo que hemos visto. Si excluimos la depreciación en los beneficios por acción, obtenemos que está un PER de 23 veces. Que no es tan exagerado, no, realmente no puede tener sentido. Y como vemos, como son mapas y que hay mucho reciclaje de trabajo, no necesitas pasta para seguir creciendo, es que no lo necesitas. ¿Y eso cómo se refleja? Pues tienes un payout ratio del 30% en comparación del 5% del sector. O sea, es que te lo está devolviendo todavía de dividendos. Toma el dinero. Claro, que tienes unos retornos que además son la hostia, son más o menos el doble que el del sector. Mientras el sector de videojuegos, más o menos, tiene de media un ROIC del 10% y en Estados Unidos pues del 15, 16, 17%, Paradox tiene unos ROICs del 30%. Son una auténtica barbaridad. Los márgenes operativos, más de lo mismo, están rondando aproximadamente entre el 40-45%, que los han llegado a superar, mientras que la media del sector se encuentran entre el 20 y el 25%. Y aún así, como es un sector muy de nicho, te sigue creciendo un cojón, tanto en usuarios como en ventas. Tenemos que ha estado creciendo más o menos a un 20% anualizado en los últimos 5 años. Eso es muchísimo, pero es que es muchísimo. Y lo mejor de todo es que cuando tú aprendes a jugar, por ejemplo, al Crusaders Kings, es muy probable que si te gusta también la Segunda Guerra Mundial te compras el Hearts of Iron. Es que es muy probable, es lo que me ha pasado a mí. Porque más o menos, vale, vas pillando que sí, que cada juego tiene su propia funcionalidad, etcétera, etcétera. Pero es mucho más sencillo. O sea, para un jugador nuevo, sí, te cuesta unas 40 horas, a 50 horas aprender. Pero para un jugador que ya haya jugado a Paradox, más o menos ya sabe que todo tiene un impacto en todo, más o menos ya aprendes a pensar. Vale, por ejemplo, en el Crusaders Kings, pues si, yo qué sé, si tienes un heredero, que es muy malo, es muy ambicioso y que a lo mejor te quiere matar o se te va a rebelar, pues lo asesinas. Lo que pasa es que, yo qué sé, su madre y tu hijo pues se llevan de puta madre. Y la madre tiene un porcentaje de asesinato que flipas, con lo cual dices, vale, que si me cargo a este tío a lo mejor me viene la madre y me mata también, con lo cual te los cargas a los dos directamente. O una cosa así. Entiendes cómo funciona la dinámica del Crusaders Kings. Y luego pasas al Victoria y más o menos te pasa lo mismo. Si este tío odia al otro y el otro, pues así, pues más o menos me va a pasar esto. Aprendes a pensar. Y es mucho más sencillo saber cómo funciona cada juego. Y aprendes mucho más rápido y los disfrutas todos igual. El management. El management es brutal. O sea, tenemos a Frederick, que es el CEO y el fundador. Antes se piró, que además también compró el Nastic de Tarragona. Está siempre por aquí en Sitges y en Cataluña. Habla muy bien el catalán, por cierto. Pues ese tío es el fundador y antes se piró, puso ahí una chica, la cagó, empezaron a haber retrasos, la acción cayó muchísimo, ahora ha vuelto al volante y más o menos tiene el 33% de toda la acción arrayado y creo que nunca ha vendido ni una sola acción, si no me equivoco. Además también tienes a Tencent Holdings, que es un accionista muy, muy, muy tocho, que posee otro cacho del 10%. Oye, que ojo, que tienes ahí una base accionarial de mucha calidad. Y además el trabajo que ha demostrado hacer Frederick ha sido excelente. Y aquí podemos comparar la popularidad de Paradox en comparación a otros juegos de estrategia que suelen ser los típicos que se comparan, como por ejemplo el Civilization
o los Total War que anteriormente hemos mencionado. Vemos que en general todo ese tipo de juegos crece, pero el crecimiento de Paradox revienta a cualquiera de los demás. Sobre todo los Total War, a partir... Es que últimamente lo que están haciendo es, bueno, vamos a aumentar márgenes y están haciendo reciclaje de material constantemente. No lo están haciendo muy bien los Total War. Nada. Y lo que piden los fans no les escuchan. No se escuchan. Llevamos la comunidad pidiendo que saquen un Medieval 3 o algo así entre un Empire y un Medieval un Napoleon 17. Fue un montón de tiempo y se lo están pasando por el forro. Ahora sacan una mierda de Egipto. Ya ves lo que me interesa a mí. Pero la cosa está en que tú, por ejemplo, en Total War miras el Atile. El Atila, joder, es que es un Rome de 2 diferente. Lo que tendría que haber sido el Rome en jugabilidad, pues ese es el Atila. El que han sacado ahora de Egipcio, que es el Total War Troy, es que es lo mismo. Pues aquí no, los juegos de Paradox realmente sí, es lo mismo, pero siempre tienes nuevas funcionalidades, nuevas jugabilidades, nuevas posibilidades, es decir, mucho mejor. Y el management, o sea, los de Paradox realmente escuchan y tienen un contacto muy cercano con su base de fans, que realmente, vale, Paradox es consciente que está arruinando muchas vidas, que al menos portarte bien con ellos. Pues eso es lo que está haciendo. Y a pese a ser juegos tremendamente complicados, pues vemos como la popularidad que han tenido ha sido espectacular. Y el crecimiento que está teniendo desde 2013 es brutal. Y yo estoy segurísimo que tarde o temprano todos los que juegan a Total War van a pasarse también a los juegos de Paradox. Los que están jugando el Civilization, 3/4 de lo mismo. Yo estoy seguro que va a pasar porque son juegos muchísimo mejores. Y bueno, aquí termino mi presentación de Paradox, que realmente es una empresa de muchísima calidad, a un precio realmente, en mi opinión, un poco excesivo, pero es que es un cañón de empresa. Y yo puedo decir con seguridad que es una empresa que quiero, que la amo. Y es un sentimiento, es decir, joder, es que vuestros juegos me hacen muy feliz. Pues eso es una empresa con unas ventajas competitivas robustísimas y infranqueables. O sea, los costes de cambio aquí son brutales, barreras de entrada brutales, activos intangibles a saco, economías de escala, efecto red también. Como más jugadores pues hagan vídeos y promociones y enseñan a jugar, pues también más jugadores no va a haber. O sea, es un cañón de empresa. Y bueno, de nuevo recordaros que si os gusta nuestro contenido, pues agradece muchísimo vuestro like, que os suscribáis y si es que nos lo merecemos, y activad la campanilla si decidís que nos merecemos ser dignos de esto, pues para no perderos ningún capítulo más. Cualquier tipo de comentarios, eso sí que se agradece muchísimo, a ver si sabemos más o menos qué tipo de contenido queréis. Si queréis monetizar vuestro portfolio de manera eficiente, pues sabéis que en portfolioinversión.com tenéis una herramienta fantástica y gratuita en la que además Albert y yo escribimos la newsletter todas las semanas. Y en analisisdeinversión.com, pues si queréis ver más tesis como estas, pero profesionales y bien hechas de verdad, pues podéis considerar también suscribiros. Y dicho esto, yo creo que tenemos ya 2 horas y 10 minutos. Ha sido un programa un poco diferente del que hemos hablado de calidad cuando jamás lo hacemos, siempre hablamos de borralla. Pues aquí tenéis un poco de tacto, que también somos gente fina. Y dicho esto, Albert, sí. ¿Nos despides como siempre? Pues sí, la verdad que muy contento con el programa de hoy. Es de los pocos que hemos hecho tan largos. El récord todavía no lo vamos a batir y lo veo difícil que batamos. El programa que hiciste con Gutiérrez Capital me parece casi 3 horas. Pero este está en el top 5, top 6, ¿eh? Algún día voy a hacer un programa de Fanimai y entonces sí que 5 horas se van a hacer cortas fácilmente. Pues bueno, os agradecemos mucho que os hayáis escuchado. Esperemos que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido también durante el proceso. Así que dejad un like, un comentario, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, buy the dip. Adiós.